Levantando la espada, 1. La cálida luz del sol, la brisa que sopla y el ligero olor a hierba. Buen tiempo, tiempo que cualquier hombre frío disfrutaría con una cálida sonrisa. Sin embargo, el chico que estaba en el centro no podía sonreír. Posiblemente no podría hacer eso. ¿Realmente entré en el sueño? Sus ojos se detuvieron por la casa. La casa en mal estado, la cerca y las malas hierbas en el medio, inusualmente familiar. La ropa que cubría su cuerpo le resultaba familiar. Fue natural. Había visto la ropa cientos de veces. Es solo que nunca me lo he puesto. El hombre de la ropa de los sueños. La casa del hombre. El mismo lugar donde el hombre de sus sueños blandía su espada. Todo le decía que esto le pertenecía al hombre. Por supuesto, no pudo entenderlo de inmediato. Hace unas horas, blandió su espada en el campo de entrenamiento de su familia y cenó con su familia. Irene se calmó y miró a su alrededor con más atención. También dio la vuelta a la casa. Sin embargo, cuanto más miraba, más fuerte era la idea de que este lugar no era real. Y gradualmente llegó a comprender por qué lo llevaron al lugar misterioso. No fue eso. Correcto. Se las arregló para despertar la hechicería. El rostro del chico que acababa de darse cuenta de eso estalló en carcajadas. Jaja. Fue divertido. No había ninguna razón para que él no estuviera feliz. No fue porque se convirtió en hechicero. Fue porque ahora estaba un paso más cerca de encontrar su propia espada, que protegerá a su familia. Por supuesto, no asumió que todo estaba hecho. Irene sacó la espada, que estaba clavada en el patio. La espada era un poco más pequeña que la que usaba el hombre, adecuada para el cuerpo de Irene. Él lo manejó. A pesar de que era la primera vez que lo sostenía, se sentía familiarizado con él. Irene, emocionada, continuó blandiendo la espada y se dio cuenta de una cosa más. ¿Por qué puso un pie en este lugar? ¿Qué tipo de habilidad fue la hechicería que despertó? Este lugar de entrenamiento. Para darle la fuerza para proteger a su familia. Sin embargo, no le dio poder inmediato. Pero no había necesidad de estar triste. Porque la hechicería es un poder misterioso, y ahora le proporcionó el mejor entorno para afilar su propia espada. En palabras, se podría decir que la hechicería señaló la forma más rápida de alcanzar su objetivo. Por supuesto, no todas las preguntas de Irene fueron respondidas. Si no logra sus objetivos aquí, ¿nunca escapará de este mundo? ¿Cuál es el nivel de su objetivo? ¿Qué criterios se podrían aplicar a las aspiraciones poco realistas? Y finalmente, ¿quién era el hombre de su sueño? ¿Qué tipo de relación tenía el hombre con Irene, hasta el punto de que ejerció tal influencia incluso cuando ocurrió el despertar? Irene negó con la cabeza. Con una expresión rígida, blandió la espada. Wait. Más y más duro. Como resultado, los pensamientos en el cerebro de Irene desaparecieron uno por uno, y sus intensos sentimientos por la espada tomaron su lugar. 1000 veces, no, 2000 veces, no, más que eso. Esgrimía la espada con todo su cuerpo y mente. No fue un acto vacío lo que hizo antes de que Lulú señalara su falta de esfuerzo. Continuó actuando con esfuerzo. Y lo incrementó gradualmente. 2, 3, 5, 10.000 veces. No, hasta el límite de su fuerza física y mental. Humph. Irene exclamó. Con llamas en sus ojos y corazón. A le gustará la llama ardiente. Se transmite por todo el cuerpo. Crepitar. El fuego ardiente en su corazón nunca se apagará. El primer día en el otro mundo. Irene Perere logró blandir la espada con esfuerzo 3022 veces. Si fuera el mundo real, la temporada habría cambiado. Sin embargo, el clima aquí no cambió. Hacía calor cuando estaba quieto y fresco cuando soplaba el viento. El clima favorito de Irene continuó. Disfrutaré la comida. No era solo el clima lo que reflejaba su gusto. La comida aparecía en la mesa en el momento en que él se sentaba. Su ropa y zapatos cambian en el momento en que entra y sale de la casa.
Todo conveniente. El espacio de entrenamiento perfecto hecho para Irene. El hijo mayor de la familia Perere pasaba cada día en el maravilloso entorno. Gun. Gon. Balancea, desliza y balancea de nuevo. No estaba simplemente blandiendo la espada. Tomó en serio las enseñanzas de Lulú y realizó cada acción con esfuerzo. Era tan agotador en comparación con el simple uso excesivo del cuerpo. Incluso Irene no pudo decidir cuál sería el núcleo de su espada y cuál era la verdadera respuesta para su espada. Todavía estaba haciendo todo lo posible por capturar lo que estaba sintiendo. Está bien. No hay necesidad de preocuparse. Lulú dijo una vez. Es inspirador cuando uno comienza a preocuparse por sí mismo. Eso solo vale mucho, no lo dudes y adelante. Asintió y agarró la espada. Y lo balanceó hasta altas horas de la noche y luego todo el día siguiente. 94º día después de entrar al mundo. Irene Perere blandió la espada 5471 veces con verdadero esfuerzo. Pasaron más días. El paisaje pareció cambiar. No fue por el paso del tiempo. Esto se debió a que Irene estaba cansada de ver la misma escena todos los días y la cambió a otoño. Hacía buen tiempo excepto en verano e invierno. Más importante aún, había algo más. Una parte de él que realmente quería cambiar. Para ser más precisos, la parte en la que quería desarrollarse más. La espada. El problema era que todavía estaba al mismo nivel. Irene todavía hizo todo lo posible. Hizo el máximo esfuerzo que pudo cada día para encontrar su propia espada. Sin embargo, la cantidad de veces que blandió la espada con esfuerzo real no superó las 7000. Como ayer fue menos satisfactorio que el día anterior y hoy fue menos satisfactorio que ayer, la ansiedad comenzó a matar su corazón. Está bien. Tomando una respiración profunda, Irene se calmó. Él podría lograrlo. Ya sabía que el esfuerzo y los logros no son directamente proporcionales. ¿No lo experimentó en Chrono Soulsman's School? Golpea, golpea y vuelve a golpear. Un día el muro caerá. Si no se puede manejar la lentitud a corto plazo, sería difícil ver los resultados. Ruido sordo. Pensando que bajó la espada al suelo. Y se fue a casa antes de lo habitual. Para un mañana mejor, era necesario un descanso adecuado. Irene, que se consoló, cerró los ojos. El día 221 en el otro mundo. Irene Perere empuñó la espada con esfuerzo 6695 veces. Pasó más tiempo. La temporada se convirtió en primavera. Y no tenía sentido. No importaba. El rostro de Irene se estaba poniendo ansioso. Parece haber blandido su espada con el mayor esfuerzo. En realidad, sin embargo, ese no fue el caso. Su corazón se estaba agotando. Alarido. Su corazón comenzaba a preocuparse. Y su cuerpo también estaba temblando. Se obligó a continuar, pero pronto se rindió. Si continúa entrenando en un estado mental roto, no quedará nada. Sí, entrenar después de eso no tiene sentido. Es mejor tomar un descanso rápido que pasar por un sufrimiento tan insignificante. Con ese pensamiento, Irene dejó la espada y entró en la casa. Y luego se fue a la cama. No se dio cuenta, pero la cama era mucho más blanda y más grande de lo habitual. Fundiéndose en eso, respiró hondo. ¡Achá! Cerró los ojos. No pudo dormir de inmediato. No pudo dormir. No fue como el pasado donde derramó todas sus fuerzas y luego se fue a la cama como un cadáver. Ahora le quedaba mucha energía. Irene también lo sabía. Solo estaba fingiendo no saberlo. Se obligó a dormir y pronto pudo dormir como quería. Día 353 en el otro mundo. Irene había blandido la espada 5695 veces con esfuerzo. 1 año y 52 días después de entrar al otro mundo. Blandió la espada 3695 veces con esfuerzo. 1 año y 134 días después de entrar al otro mundo.
Irene blandió su espada 1400 veces. 1 año y 259 días después de ingresar. Irene no empuñó la espada. Al día siguiente también. Y al día siguiente. Al día siguiente, y al día siguiente, no empuñó la espada. Se acostó en la cama con la cara en blanco. Pasaron más días y luego meses. Irene ni siquiera salió de la casa. Pasó mucho tiempo desde que Irene entró al otro mundo. Mientras tanto, pensó en los viejos tiempos. No se trataba de sus primeros días en el lugar. Estaba pensando en un tiempo mucho antes de ese cuando estaba en su mejor momento como el príncipe perezoso. Irene no se sintió decepcionada. Ni siquiera tenía la energía para sentir eso. En realidad, era natural que esto sucediera. Irene pensó eso con los ojos cerrados. Cuando miró hacia atrás en su vida, había sido vago durante más de la mitad de ella. No hubo momentos brillantes. Mientras permaneciera en Crono, incluso el príncipe perezoso movía su cuerpo fielmente. Pero esa no era mi verdadera voluntad. Correcto. En ese momento, era la voluntad y las emociones del hombre, no las suyas. El maestro de su esfuerzo no era Irene, sino el hombre. Si no hubiera sido por los sueños, Irene habría sido expulsada de la escuela sin siquiera pasar por la primera prueba. Ahora, era igual. Este lugar es un campo de entrenamiento para crear su propia espada. Con todos los elementos innecesarios completamente bloqueados, y gracias a eso, ya no soñaba con el hombre. En otras palabras, pudo continuar su entrenamiento por sí mismo sin la ayuda del hombre. ¿Y cuáles fueron los resultados? Pérdida miserable. Sin la ayuda del hombre, en menos de 1 año, Irene fue sacudida. No terminó ahí. La crisis puede llegar a cualquiera, como dice el dicho que la tierra se endurece después de la lluvia, cuanto mayor es la crisis, más fuerte es el corazón. Pero no puedo. Fue duro, estaba sufriendo y su corazón herido lo llevó a su cama como en el pasado. Irene, que pensaba hasta entonces, se obligó a dormir. Olvidar los sentimientos vacíos. De hecho, pensó mal. Él intentó. Superó dificultades que la gente normal no podía y mostró una figura fuerte que nadie volvió a dudar. Correcto. Él era el que no creía en sí mismo. Le restó importancia a su voluntad cuando había aguantado durante 1 año. Devaluó sus esfuerzos, que había repetido 1000 veces. La duda, con la que Lulú le dijo a Irene que fuera la más cuidadosa y cautelosa, causó una ruptura en el corazón de Irene. Desgraciado. Si no hubiera pasado por tiempos oscuros en el pasado, si hubiera vivido en un mundo lleno de elogios y aliento en lugar de ridículo, tal vez las cosas hubieran sido diferentes. Tal vez hubiera confiado y amado más a sí mismo. Estas dudas no habrían llegado. Habría podido avanzar con firmeza sin romperse. Sin embargo, ya sucedió. Irene, sumida en un sueño oscuro y sin sueños, comenzó a hundirse. Nadie lo rescataría. Nadie lo apoyaría. Porque este era un mundo creado por hechicería en el que solo él podía entrar. Pero al día siguiente ocurrió algo extraño. Bueno, Irene. Irene se frotó los ojos con expresión de asombro. Un mundo de hechicería en el que nadie puede entrar. Pero estaba escuchando una voz llamándolo. Levantó el cuerpo y miró en la dirección de la voz. Sorprendido de nuevo. Fue por la apariencia desconocida que le dio la bienvenida. Vamos, levántate. Deberías empezar a entrenar por la mañana. ¿Qué estás haciendo? ¿No vas a despertar? Ilia Lindsay, la hermosa niña de cabello plateado. Como si estuviera preguntando algo obvio, Irene se quitó la manta y se levantó. Levantando la espada, 2. El otro mundo en el que se encontraba Irene Perere era un mundo que reproducía todo sobre él. Sin embargo, no exactamente como es. Para ser precisos, cambiaría un poco las cosas, según Irene. Fue como cambiar las estaciones de la primavera al otoño. Y ahora pasa lo mismo. Originalmente, solo debería haber una valla ancha y lisa afuera, pero ahora había una pista para correr. Irene corrió con fuerza.
Por lo general, no lo haría. Tal vez lo hubiera hecho en el pasado, pero ahora no podía confiar en sí mismo y estaba teniendo dificultades para salir de la habitación. Sin embargo, debido al que lo miraba desde atrás, no tuvo más remedio que correr. Fue Ilya Lindsay. No pierdas el equilibrio. Cuida siempre tus tobillos. Respira por la nariz y exhala por la boca. A partir de ahora, es el campo arenoso. Tienes que esforzarte más en tu equilibrio. La chica de cabello plateado constantemente le daba consejos mientras seguía el ritmo. Estaba nervioso. No podía entenderlo. Por supuesto, ni siquiera tuvo tiempo para pensarlo. Irene Perere, dirigida por Ilya Lindsay, se movió y sudó hasta que pasó el alba y llegó la mañana. Come rápido y pasa al entrenamiento de esgrima. Por supuesto, ese no fue el final. Ilya Lindsay lo hizo moverse. Tan pronto como terminó la comida, lo arrastró al patio y le dio una espada. Y mientras Irene empuñaba la espada, continuó mirando con ojos afilados. Irene todavía no podía entrar en razón, pero sus ojos eran tan aterradores que decidió blandir la espada. Por supuesto, no fue un acto de sinceridad. Su estado mental no era lo suficientemente bueno para hacer su mejor esfuerzo. Ilya no dejó a Irene. Entra en razón. Ese fue un desastre. Concentrado. Estás actuando en blanco. Cuando conoces tu corazón, tus acciones saldrán a la luz. ¿No aprendiste de Lulu? Correcto. Mejor que antes. Orientación estricta. Era un sentimiento diferente a Lilia que conocía. No, era extraño que supiera de Lulu. Sin embargo, no tuvo tiempo de preocuparse por eso. Cada vez que pensaba en otra cosa, la chica de cabello plateado señalaba algo. Como resultado, su corazón muerto comenzó a revivir poco a poco. Por supuesto, no era nada comparado con antes, pero cuando llegó la noche, Irene se había convertido en una persona completamente diferente a Irene por la mañana. Al menos, la expresión de su rostro, que estaba deprimido, se volvió mucho más brillante. Bueno, entonces te veré la próxima vez. Ilya Lindsay desapareció. Como si nunca hubiera existido. Irene Perere, que vio eso, murmuró para sí mismo. No era el Ilya real. Fue natural. Este lugar fue creado por brujería. Asintiendo con la cabeza, dejó la espada en el suelo y entró en la casa. Su cuerpo sudoroso se limpió en un instante. Sintiéndose renovado, se arrojó sobre la cama. Y la somnolencia se apoderó de él. Ayer, cuando se obligó a dormir, no le gustó, ahora le gusta. Fue solo un breve momento, pero no estuvo mal. Tuvo un sueño profundo después de mucho tiempo. Y al día siguiente. Llegó otro invitado. ¿Qué estás haciendo, idiota? Despierta. Ya son más de las 5. ¿Cuánto tiempo vas a dormir? ¿Quieres morir? Judy. Irene, que la escuchó, salió corriendo con expresión de sorpresa. Ahora. Llegas tarde. ¿Qué pasa con la cara tonta? ¿Es así como debe verse un noble? Ilya Lindsay volvió a aparecer. Y Brad Lloyd, quien mantuvo una apariencia digna, no la apariencia rota que tenía cuando Irene lo vio por última vez. Al mirarlos, Irene no tuvo más remedio que tener una expresión en blanco. ¿Empezamos a practicar? ¿O deberíamos tener tiempo de entrenamiento personal? No has estirado tu cuerpo todavía. Hazlo, luego dímelo. Este bastardo siempre está discutiendo conmigo. ¿Quieres que te golpeen? Basta, como dijo Brad. Practiquemos batallas más tarde. ¿Irene? Venir. Los 3 niños lo miraron ante las palabras de Ilya. Se veían deslumbrantes. Parecían vivir en un mundo completamente diferente al suyo. Y por eso Irene no quiso acercarse a ellos. Fue el momento en que negó con la cabeza y estaba a punto de dar un paso atrás. Los ojos que tenían fe. Irene, que vio sus ojos centelleantes llenos de certeza, se mordió el labio y dio un paso adelante. No podía traicionarlos. De repente,
Una gran espada estaba en su mano. No puedo soportarlo. Las batallas de práctica son seguramente las mejores. Vamos. Si no puedes soportarlo, pelea conmigo, no intimides al niño que acaba de despertar. ¿Qué? Sí, vamos. Déjalos en paz. ¿Practicaremos solos? Sí. Irene Perere asintió y adoptó una postura. Y lo balanceó. Aún falta. Sin embargo, mejor que ayer. Al ver eso, Ilia sonrió. Judith y Brad, que estaban en medio de su pelea, también sonrieron. Irene se sintió agobiada por su reacción. Aún así, es imposible. Blandió la espada de nuevo. Acción como nunca antes. No le gustó. La confianza que había aumentado había desaparecido en un instante. Irene miró a su alrededor porque temía que la reacción de los tres cambiara. Sin embargo, no cambió. Todavía lo miraban con ojos llenos de confianza y fe. ¿Cómo pueden seguir confiando en mí? ¿Podría hacer algo sin la ayuda de otros? Tenía ese pensamiento, pero pronto desapareció. Ilia lo hizo imposible. Para no escuchar sus gritos, Irene blandió su espada con más fuerza. 2 años y 120 días en el otro mundo. Irene había salido de su naturaleza muerta y comenzó a avanzar una vez más. Había pasado mucho tiempo. Quizás 1 año. Mientras tanto, Irene blandió la espada y creció. Ahora podía hacer 10.000 swings fácilmente. Naturalmente, no fueron acciones vacías. Cada movimiento tuvo fe y corazón puesto en él. Por supuesto, no estuvo exento de crisis. Más bien, hubo muchas ocasiones en las que la ansiedad y las dudas sobre sí misma se infiltraron en la cabeza de Irene. Alguien que no podía hacer nada solo. Un bastardo que necesita la ayuda de alguien. El tipo que fracasará al final. Así, fue en ese momento cuando reaparecieron las dudas. El contenido de la nota del orco pasó por su mente. No tienes que estar solo para estar solo. Fue entonces cuando Irene Perere se dio cuenta del error que había cometido. No hay nada de malo en seguir adelante con la ayuda de otros. Las palabras de Jan vinieron a su mente. No sigas la forma de hacer las cosas de otras personas ni su voluntad. Ve por tu propio camino. Establece tu propia cosa. Eso estuvo bien. Hasta que recibió ese consejo, estaba en el camino equivocado. Vivía una vida vacía en la que no pensaba en actuar de forma independiente, por lo que tenía la firme determinación de no vivir más ese tipo de vida. Sin embargo, eso no significaba excluir la ayuda de otros y caminar por un camino solitario. Más bien, fue todo lo contrario. Mediante la ayuda y la confianza de los demás, podría volverse más fuerte. Estar con alguien que te crea y te ame. Entonces la crisis puede superarse. Las palabras olvidadas de Lulú le vinieron a la mente. Y el amor olvidado de su padre. La bondad de su madre y el corazón franco de Kirill. Ahora, ¿entiendes? Y otras conexiones. De repente Irene miró a los tres que estaban frente a él. Y me di cuenta. A través de sus ojos que mostraban fe en él, se hizo más fuerte. Y seguirá creciendo. Nuestro papel aquí ha terminado. Nunca sabes. Tal vez pasemos más tarde. Molesto, sin embargo, si llamas, iré. No te desanimes y trabaja duro. No tengas dudas. Animar. Finalmente, desaparecieron. Ilia, Brad y Judith dejaron a Irene, que estaba sentada sola en la habitación. Pero eso no le molestó. El niño, que no era un joven, se levantó de su asiento y salió con paso rápido de la casa y desenvainó su espada. Y se balanceó. Con corazón y completa dedicación. Sus ojos eran completamente diferentes de cuando practicaba antes. 1 día, 1 mes y 1 año. No, había pasado más tiempo. Durante ese largo tiempo Irene siguió adelante con honestidad y esfuerzo. No fue un momento agradable. Crisis constante. Sin embargo, ahora pudo ponerse de pie. Superó las dificultades, que no podía hacer solo,
con la ayuda de otros. Los cambios llegaron con la espada. Antes de eso, hubo un cambio en su corazón hacia la espada. Hasta ahora, pensaba en acciones y pensamientos por separado. Fue un estúpido. Lulu nunca dijo eso. El cuerpo y la mente no están separados. Así como su cuerpo se fortaleció al acumular acciones tan extremas, era natural apoyar las acciones con su mente. Y en el momento en que se dio cuenta, Irene comprendió el verdadero significado de la esgrima. Algunas personas aprenden una cosa y se despiertan con eso, y algunas personas la dominan total y completamente. Por otro lado, algunas personas no pueden aprender nada, pero Irene no era eso. Debido a su concentración, le ayudó a imitar perfectamente lo que veía. Pero ese era el límite. Al igual que Ilia, Judith y Brad, nunca hubo un momento en el que obtuviera algo más de las enseñanzas. Y ahora, eso se estaba rompiendo. Concéntrese en las acciones con todo su corazón. Profundizó en cada movimiento de manejo de la espada que se había perfeccionado a lo largo de los años y comprendió el significado oculto detrás de él. Entonces lo entendió. En lugar de perseguirlo a ciegas, amplió su pensamiento en una amplia dirección sin perderse la verdad. Las acciones siguen a la mente y se abren varias posibilidades cerradas. ¡Gum! Irene blandió la espada. Lo balanceó en trance. El cuerpo se movió junto con su mente, y la espada lo siguió. Pasaron días y días sin que perdiera la esperanza. En el mundo real, se habría derrumbado de agotamiento, pero no aquí. Este mundo estaba hecho de hechicería. Un lugar de milagros que fue creado con el único propósito de cumplir los deseos del Creador. Gracias a eso, Irene pudo pasar mucho más tiempo entrenando en el espléndido mundo. Irene dejó la espada. No, una luz brilló en los ojos de Irene. Levantando la espada, 3. Después de que pasó una profunda y oscura tormenta de iluminación, Irene Perere inspeccionó lenta y meticulosamente su cuerpo. Movió las extremidades y blandió la espada. Concentró sus ojos y oídos para calcular cuánto habían mejorado sus sentidos. Como resultado, encontró algo: su cuerpo actual había crecido más allá de la comparación con el pasado. Esto me recuerda a Crono. En ese entonces sucedió algo similar. Tuvo una experiencia milagrosa justo antes de la evaluación intermedia, que lo empujó de un fracaso a un aprendiz de primer nivel. ¿Exactamente cuánto más fuerte soy? Irene, con su espada en el suelo, pensó. ¿Nivel de maestría? Absolutamente no. No importa cuánto haya crecido, no había forma de que pudiera alcanzar algo que solo 100 personas en todo el continente lograron. Eso sería arrogancia y exceso de confianza. Sin embargo, el pensamiento le dio confianza. Al menos, Irene no era de los que se encogen de hombros delante de nadie. No, quería ir más allá y mostrárselo a los demás. Quería presumir. Era bastante incómodo para él pensar así, pero quería hacer eso. Se le había ocurrido una idea. Aplaudir, de repente miró al cielo. Una fuerte voluntad se extendió por el mundo encarnada en la hechicería, y se produjo un cambio. Sorber. Schach. SHHHH. Aparecieron Ilia, Brad y Judith. Irene los miró y luego preguntó con calma. «¿Pelea conmigo una vez?» ¿Conmigo? ¿O él? ¿O es eso? Ni uno. Los tres a la vez. Ja. Judith se volvió hacia Ilia con expresión de desconcierto. ¿Lo escuchaste? Sí. El cambio. Sé. Solía ser muy humilde, pero parece haber perdido esa parte de él. ¿Quién está llamando a quién aquí? Solo veo a una persona que no es humilde entre nosotros. ¿Te callas? Judith miró a Brad con el ceño fruncido y volvió a mirar a Irene. No fue una mala expresión. Más bien, era un rostro al que le gustaban las palabras de Irene. Sonriendo, levantó su espada. Ilia y Brad, a ambos lados, también tomaron sus posiciones. Incluso entonces, no es que odie tu mirada arrogante. Gracias por sus amables palabras. Suficiente,
levanta tu espada. Estoy cansado de esperar. De hecho, tengo un poco de curiosidad. Como dijo Irene. Quería mover su cuerpo, pero moverse no era suficiente. Necesitaba una cerilla. Uf, Irene respiró hondo y levantó su espada y pensó. No será fácil, ¿verdad? Los niños frente a él no estaban al mismo nivel que en Crono. Estaban exudando un aura mucho más brutal. Por supuesto, fue por Irene. La voluntad de los niños de luchar contra un oponente más fuerte fortaleció enormemente su aura. Pero no creo que vaya a perder. Güey. Los ojos de Irene cambiaron. La energía sorda se transformó en algo fuerte. Se sentía como si un gigante hecho de hierro estuviera parado allí. La emocionada Judith y Brad dieron un paso adelante sin cautela. Ilia miró a su oponente con sus habituales ojos tranquilos. Irene corrió hacia ellos. Silbido. Irene se movió primero. ¡Guan! Las espadas chocaron. Judith dio un paso atrás mientras luchaba mientras los otros dos comenzaban a moverse. El corte que Irene hizo en el centro llegó en un momento perfecto y con una energía tremenda. Esta era una atmósfera brutal que no se podía ver en una batalla entre buenos amigos. Sin embargo, los tres niños estaban sonriendo. Irene también. Su expresión era fría, como si llevara una máscara de hierro, pero había un poco de éxtasis mezclado. Había pasado mucho tiempo desde que olvidó esa emoción, la emoción que sintió durante la evaluación intermedia. Fue una chispa mucho más brillante y saludable que cualquier cosa como la ira, el arrepentimiento o la vergüenza. Irene pudo sentir vagamente el calor de la espada y la blandió. Después de un tiempo, los resultados salieron. Vaya, eso fue difícil. Después de atacar a tres formidables amigos, se arrastró hacia la cama y se durmió. ¡King! Durante ese tiempo, una enorme puerta de hierro surgió repentinamente del centro del mundo hecha de hechicería. ¿Es esta la salida? Cuando Irene Perere se despertó y salió al patio, la puerta de hierro estaba completamente formada. Al ver eso, asintió. Pensó que era su momento de salir. Se preguntó si había terminado por completo, pero no podía sentir con la cabeza con seguridad. En cuanto a lo que logró con su espada, seguramente lo logró. Entonces, la pregunta es cómo abro la puerta. Una puerta bien cerrada, sin manijas, sin cerraduras y sin huecos. Y delante de él había una gran espada de forma tosca. No era la espada que usaba para entrenar. El joven, que recordaba la espada, murmuró con cara de tristeza. ¿La espada del hombre de los sueños? Fue divertido. Irene había venido al mundo extraño para crear su propia espada. En otras palabras, podría verse como una promesa para sí mismo de no seguir más los caminos de otras personas. Gracias a esa determinación, dejó de soñar con el hombre desde que entró al otro mundo. Pero ahora, la espada de ese hombre apareció frente a él. No solo apareció, sino que también bloqueó la puerta, como si fuera la llave para salir. No pudo evitar sorprenderse. Si fuera el pasado yo, habría pensado. Irene asintió. Por supuesto, no lo habría tocado si fuera el del pasado. Pero ahora no importaba. No había ninguna razón para evitarlo. Avanzó a grandes zancadas y agarró la empuñadura de la espada del hombre. Jalar. Lo sacó vigorosamente y lo giró a su gusto. ¡Gun! ¡Bon! Debido a que soy alto, esto se adapta perfectamente a mi mano. Mientras desarrollaba los movimientos que aprendió en Crono, Irene recordó los consejos que le dieron. Construye tus creencias, construye tu voluntad y encuentra tu camino. Así que ve y crea tu propia espada. En el pasado, entendió mal el significado de esas palabras. Para construir la propia espada, uno no debe mezclar nada similar a la espada de otras personas con la suya propia. Hubo un tiempo en que pensaba así. Pero eso no estuvo bien. Superando el dolor a través del cariño mostrado por su familia. Y despejando las dudas que tenía con la confianza que sus amigos tenían en él. Ahora, incluso la espada del hombre era lo suficientemente cómoda para que Irene la aceptara.
Si tan solo pudiera continuar con esto sin ser barrido. El que sostenía y empuñaba la espada del hombre no era el hombre sino Irene. Así que ahora, era la espada de Irene. Irene murmuró para sí mismo y levantó la espada al cielo. ¡Gum! La misma postura que mostró el niño durante la evaluación final de Crono. Sin embargo, si la espada en ese momento era la espada del hombre desarrollada por la voluntad del hombre, entonces no era lo mismo ahora. Ahora, la habilidad con la espada del hombre se desarrolló a través de la voluntad de Irene. En otras palabras, esta era la espada de Irene Perere. Cayó con gran poder. Kvac 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 van. Suena como si un trueno y un rayo golpearan el suelo decenas de veces. Con eso, la puerta de hierro bien cerrada, que no parecía abrirse, se abrió. Para ser precisos, fue destrozado. Y el viento, completamente diferente al de este mundo, comenzó a fluir. El aire del exterior. No, afuera no, el aire del lugar donde vivía. El joven que lo sintió después de mucho tiempo caminó hacia adelante. Quería salir. Quería mostrar los resultados después de tanto aguantar. Espere. Pero antes de que Irene pudiera cruzar la puerta de hierro, se detuvo. Se volvió hacia el patio. Un momento de silencio y preocupación. Y luego murmuró. Ilia, Judith y Brad. Chad. Esa chachad. Chad. No, no estaba hablando solo. Los tres niños reaparecieron. Entre ellos, Judith tenía la expresión más insatisfecha y abrió la boca. ¿Qué? ¿Por qué llamaste de nuevo? Me siento mal al irme. ¿Qué? ¿Qué tontería es esa? ¿Estás loco? ¿Nos llamaste porque nos extrañaste? Lo siento, pero no soy el verdadero Brad Lloyd, sino una ilusión creada por tú. No, no por eso. Irene interrumpió a Brad, y todos esperaron sus siguientes palabras con caras curiosas. A esos niños, Irene les habló con una sonrisa traviesa. Antes de irme, quiero recibir tus espadas. ¿Quiero recibir tus espadas? Eso no significaba que Irene esperara que renunciaran a sus espadas. Fue todo lo contrario. Quería decir que quería tomar prestada su habilidad con la espada para hacer su espada más fuerte. Al igual que cuando tomó prestada la espada del hombre hace un tiempo. Decir. Al escuchar eso, Judith se echó a reír. Los otros niños eran iguales. Judith negó con la cabeza mientras miraba a Brad. Yo tenía razón. ¿Mira a eso? El humilde se ha ido. Veo que. Sé. Incluso Ilia estuvo de acuerdo. Por supuesto, se alegraron de estar aquí porque querían ayudar a Irene con todo su corazón. Después de todo, este era un lugar donde Irene tenía que crecer. Luego pasaron más días. La espada de Irene evolucionó. Kuwan. Kuwan. Estallido. La habilidad con la espada de Judith, similar a una llama, era tan dominante que dejaba entumecido al oponente. Ruido sordo. Ruido sordo. La habilidad con la espada de Brad Lloyd, parecida al mar, parecía capaz de defenderse de cualquier forma de ataque. SRRRK. Y una mariposa con alas de acero, la Sky Sword Ophelia, era una hermosa pero amenazante tormenta. Después de tomar las tres espadas, el joven quedó satisfecho. Y habló con los tres. Entonces, me voy. Irene finalmente atravesó la puerta. SRRRR. Ilia, Brad y Judith desaparecieron lentamente del mundo de la hechicería. El joven no miró hacia atrás. Porque seguramente los conocería pronto. Por supuesto, no de inmediato. Madre, padre y Kirill. Recordando por qué sostenía la espada, caminó por el túnel oscuro. 1 paso, 2 pasos. Cerca de 100 pasos. Pasó menos de 1 minuto, y en el momento en que finalmente entró, se abrió un portal ovalado brillante. Silbido. Irene finalmente regresó a casa. Con una figura completamente madura, ya no se le podría llamar niño. ¿Lo mismo?
La impresión que sintió el joven al ver su habitación limpia no había cambiado en absoluto. Aún podía sentir el calor de la gente de todos los rincones. Se sentía como si la gente todavía estuviera visitando su habitación. Por supuesto, ese no podría ser el caso. Los ojos de Irene pronto se pusieron rojos. Todavía me estaban cuidando. No sabía cuánto tiempo había pasado. Solo contó hasta 100 días en el otro mundo. Pero deben haber pasado al menos 2 años. Pensando en la familia que lo cuidó durante todos estos años, se sintió feliz y apenado al mismo tiempo. Necesito ver a mis padres ahora mismo. Con ese pensamiento en mente, caminó hacia la puerta. Un leve crujido salió de debajo de la cama. Irene, que tenía un agudo sentido del oído, se agachó rápidamente. ¿Lulu? Reunión después de 5 años. Mientras se entrenaba en un mundo diferente, las personas que más recordaba Irene eran su familia. Fue natural. La razón por la que tomó la espada y despertó la hechicería fue por ellos. Sin embargo, si dijera que su relación con los 3 niños de Crono era superficial, eso no sería cierto. Fueron las primeras personas fuera de su familia que le creyeron y reconocieron. Aunque fueron una ilusión que hizo en el otro mundo, lo ayudaron. ¿Y otro? No, había otra existencia. Fue Lulu. Quien reconoció a Irene, quien tuvo dudas y le habló de la creencia de los demás, y fue ella quien creyó en él más que en su familia y lo guió. Pensando que podría reunirse con Lulu, inmediatamente miró debajo de la cama. Estaba demasiado oscuro, pero no importaba. Para él, cuyos sentidos habían aumentado, la oscuridad no era un obstáculo. Pero... no fue el gato negro el que lo enfrentó. Era un gato blanco. Irene se sintió decepcionada. Decira. Vio al gato que gateaba afuera. Una cintura estirada como queso, un pelaje pulcro como si lo estuvieran arreglando a diario, y una expresión en el rostro del gato que no se podía leer. Era Lulu, excepto por el color. Por supuesto, se parecen, pero no era Lulu. Sosteniendo al gato blanco, cayó profundamente en sus pensamientos. Después de que entré al otro mundo, ¿qué le pasó a Lulu? No podía imaginarlo. Lulu creía en Irene más que en nadie, pero incluso Lulu le dijo que no se apresurara y se tomara su tiempo. ¿Qué tan sorprendida estaba Lulu cuando el despertar repentinamente sucedió? Y supongo que Lulu se sorprendió, ya que normalmente lleva tiempo. Debe haber sido una situación horrible. Con todas las supersticiones del gato negro, a la familia y los sirvientes, excepto a Irene, no les agradaba Lulu. Y de la nada, Irene fue arrastrada al mundo de la brujería. Y no había vuelto en mucho tiempo. Por supuesto, el crecimiento allí fue valioso, pero esa sería la situación en su familia. Se habrían molestado con la situación repentina, y era muy probable que responsabilizaran a Lulu por ello. ¿Estás bien, Lulu? ¿Sabe Lulu que salió Irene? ¿Dónde está Lulu ahora? ¿Hubo problemas con su familia? ¿Qué pasaría si hubiera problemas? Si Irene demostraba estar sano y salvo, ¿podría Lulu deshacerse del sufrimiento debido a sus padres y Kirill? Bien, conozcamos a mi familia primero. Maullar. Como si estuviera de acuerdo con los pensamientos de Irene, el gato bostezó. Que se veía realmente lindo. Irene sonrió mientras tocaba su pelaje cuando escuchó a alguien caminar afuera. Después de un momento, la puerta se abrió. Charla. Este gato. Cerré la puerta, pero, ¿cómo volviste a entrar, Marcus entró con una expresión enojada y luego miró a Irene. Vino a sacar al gato. Ni siquiera soñó que habría alguien más en la habitación de Irene. Entonces no podía hablar. Lo mismo sucedió con Irene. A excepción de su familia, Marcus se había preocupado por él. Pero no pudo expresar su alegría de inmediato. Sin embargo, Irene frunció el ceño. Arrugas. ¿Estuve inconsciente más de lo que pensaba? Ansiedad y confusión. Irene apenas se calmó y respiró hondo. Y preguntó. Marcus. ¿Eh? Sí. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que desaparecí?
Espera un minuto, bueno, ¿5 años? 5 años. Fue mucho más largo de lo que pensaba Irene. Esto es una suerte. ¡Qué alivio! Estoy tan orgulloso. Después de calmar al sirviente, que estaba a punto de llorar, Irene se dirigió a la habitación de sus padres. Normalmente, Marcus lo llevaría allí, pero estaba tan trastornado emocionalmente que Irene se mudó sola. Mientras caminaba hacia allí, mucha gente lo miró. Todos se sorprendieron, como si hubieran visto un fantasma. Con una expresión casual, Irene se limitó a inclinar la cabeza. Irene miró con ojos curiosos. Hay muchos recién contratados. Las personas que conocía se hicieron mayores. De verdad, han pasado 5 años. Estaba algo preparado para ello. Ha pasado tanto tiempo. ¿Pero no fueron 5 años demasiado tiempo? Pensar que su hermana de 12 años podría haberse convertido en una de 17 se sintió muy serio. Además, hubo algunas promesas que no he cumplido. La promesa con Jan de que volvería a Crono en un año. La promesa de reunirse con Ilia. Y ni siquiera podía participar en la subyugación del monstruo. Cuanto más recordaba, más frustrado y tenso se volvía. Sin embargo, todo se olvidó en el momento en que vio los rostros de sus padres. Hijo. Irene. Tanto su padre como su madre se pusieron de pie. Irene corrió inmediatamente y los abrazó al mismo tiempo. Y lloró. No todos en la familia eran sensibles, pero ahora lo eran. Tuvieron el reencuentro más feliz. Familia, nada especial. Después de calmarse, Jerún Perere habló. Sentía curiosidad por la historia de su hijo, pero en lugar de tratar de resolver su curiosidad, quería ayudar a Irene a calmar sus preocupaciones. La subyugación terminó sin problemas, y no ha habido problemas desde entonces. La finca ha seguido mejorando. A medida que el gremio se hizo famoso, el comercio aumentó y los caballeros y soldados recién contratados también fueron excelentes. Aparte de eso, Jerún habló de los hechos. La propiedad de Perere era normalmente buena, pero ahora floreció. A pesar de que ostentaba el título de barón, su poder lo excedía. Otras familias, incluido el vizconde Gairn, están siendo conscientes de eso. Eso es genial. Irene asintió con la cabeza. Por supuesto, no lo creyó de inmediato. No importa cuánto crecieran, no había forma de que los Gairn los dejaran solos. Porque su malicia hacia la familia Perere comenzó sin ningún motivo en particular. Debe haberme utilizado para herir a mi familia. Probablemente correcto. Cuanto más fuerte es la luz, más oscuras son las sombras. Además, no importa cuánto se desarrolló la familia Perere, no podría haber superado la influencia de las 3 familias. Quizás, su padre estaba exagerando un poco para tranquilizar a su hijo. Mientras pensaba, su madre habló. Tu hermana está en el Cesardachi. ¿Eh? Se convirtió en discípula de un muy buen hechicero. ¿Has oído hablar de Esquina Keaton? Él había escuchado. Esquina Keaton, una poderosa maga que estaba clasificada entre los 5 primeros, estaba en el Cesardachi. Por supuesto, no lo sabía porque quería. Fue algo que Kirill mencionó una vez antes. No me gusta esto. Me está molestando. ¿Keaton era como Lulu? ¿O incluso mejor que Lulu? Su hermana había rechazado a Lulu hasta el final, y él no entendía por qué. Como los gustos y disgustos de su hermana eran muy complejos, Irene no podía entenderlo. Una pregunta surgió en la cabeza de Irene. ¿Por qué Kirill se convirtió en discípula cuando odiaba estar debajo de alguien? Esas dudas desaparecieron en un instante. Parecía saber la respuesta. ¿Por qué su hermana menor tuvo que tomar esa decisión? Por mí. Fue para sacarlo de ese mundo, ya que no salió a pesar de que pasaron los años. Entonces ella podría haber pensado, aumentemos mi propia fuerza y saquémoslo. Pero para hacer eso, debo convertirme en discípulo de un mago poderoso. Era muy probable que ella pensara eso. El hecho de que Lulu fuera excluida de su elección significaba que no estaban en buenos términos. Volví a causar problemas. Irene inclinó la cabeza.
El remordimiento comenzó a inundarlo. Pero fue solo por un tiempo. Pronto cambió. Está bien. En el pasado, sus padres estaban deprimidos porque su hijo no hacía su parte. Kirill asumió el papel de discípula porque confiaba en Irene, que estaba asumiendo el papel de su hermano mayor. ¿Qué debe hacer? ¿Debería culparse a sí mismo? No. Puedo hacerlo mejor a partir de ahora. No había una respuesta correcta en el mundo, pero esta vez, sabía que funcionaría. Si su familia sufría por su culpa, tenía que hacerlos más felices a partir de ese momento. Si el honor de su familia se había visto empañado por su culpa, tenía que mostrar un lado noble de sí mismo. No había necesidad de preocuparse por las promesas que hizo con Jan e Ilya. Podría irse ahora mismo. Tuvo la confianza para explicárselo. Se acercará a ellos y aclarará cualquier malentendido que hayan tenido. Irene, que se convirtió en un hombre joven, estaba decidiendo cuál era el camino correcto a seguir. Completamente diferente a los viejos tiempos. Padre-madre. Irene los miró a los ojos. Ambos se sorprendieron por la repentina llamada de Irene. Su hijo estaba más allá del reconocimiento. Incluso más sorprendente que el cambio de su cuerpo fue el cambio en su actitud. Y el cambio en el aire a su alrededor. Finalmente pudieron sentirlo. No estaban seguros de lo que sucedió, pero los últimos 5 años provocaron un tremendo crecimiento en su hijo. Sé que debiste estar muy preocupado. Debes haber estado diciendo que todo saldrá bien y trataste de no preocuparte, aún así, debe haber sido un momento difícil, especialmente pensando en tu hijo que estuvo encarcelado en un lugar extraño durante 5 años en lugar de 1 año. Ahora, no tienes que preocuparte. No tienes que luchar. Como el hijo mayor de la familia Perere, te mostraré una imagen de mí que nunca te avergonzará. Las lágrimas brotaron de los ojos de Amel. Lo mismo ocurrió con Jerún. Como señor, trató de contener las lágrimas, pero no pudo hacerlo más. No fue porque escuchó algo agradable de su hijo. Fue por la confianza con la que habló su hijo. Mientras los dos comenzaban a emocionarse, las palabras del hijo continuaron. Y... Lulú, no sé si has tenido noticias del gato brujo durante los 5 años que estuve encerrada. Pero entrenaba más duro que nadie, y mis deseos se habían manifestado de esa forma, no me pasó nada. Al contrario, me llegó la suerte que tanto necesitaba. ¿Entrenamiento, espada, entrenamiento con espada? Sí. No fue solo un trabajo duro. Tuve mucho éxito. Los ojos de Jerún Perere se agrandaron ante las palabras mucho éxito. Pensar que tales palabras saldrían de la boca de su hijo, quien antes carecía de confianza y dudaría de sí mismo. Estaba interesado. No conocía el manejo de la espada, pero quería comprobarlo. Y si Irene realmente consiguió lo que quería que el mundo lo supiera. En particular, quería presumir ante las familias Lester, Russell y Gairn. No era de los que presumir, pero quería luchar por el sufrimiento que enfrentó en el pasado. No, me estoy poniendo demasiado emocionado. El barón Perere entrecerró levemente los ojos. Su hijo, que había crecido notablemente, estaba orgulloso. Le gustaba ver esta confianza en su hijo. Quizás lo de su propia espada no era una mentira. Si es así, ¿qué debe hacer con su hijo? Bríndeles un cálido aliento. Que debe haber pasado por mucho e hizo un buen trabajo. Esa fue su primera prioridad. ¿Él creció? No importaba cuán grande fuera el logro de su hijo. Más bien, era más importante que su hijo, que siempre estaba deprimido, ganara confianza. Estaba emocionado de escuchar acerca de las ambiciones de su hijo. Cuando estaba a punto de decir cálidas palabras de aliento, su hijo pronto continuó. Entonces, en lugar de la subyugación monstruosa que no pude hacer la última vez, es abril. Participaré en la subyugación que vendrá en el próximo mes, y juega un papel vital y cumple con sus deberes como el hijo mayor de la familia Perere. En el momento en que escuchó que el varón ya no podía mantener la compostura. No había forma de reprimir las abrumadoras emociones. No había necesidad de contenerse. Fue el momento en que Jerún Perere, que tenía lágrimas en los ojos, luchó por hablar. Trago.
La puerta se abrió. Y una voz aguda. ¿Estás participando en la subyugación del monstruo? ¿Quién dijo que podrías? La chica que cambió drásticamente. No, la hija de Jerún Perere, que había crecido fuera de la palabra niña. Una hechicera prometedora que gradualmente se estaba haciendo un nombre en el continente y más allá. Kirill Perere había aparecido. Reunión después de 5 años. ¿Kirill? ¿Cómo estás aquí? Los ojos de la pareja Perere se agrandaron ante la repentina intrusión de Kirill. El Cesar Ducado estaba ubicado en el lado sureste del continente, y estaba muy lejos de la finca Perere. Era 3 veces la distancia a Crono. Entonces, no podía venir aquí repentinamente después de escuchar las noticias sobre Irene. Ni siquiera ha pasado 1 hora desde que la pareja conoció a su hijo. Sin embargo, las siguientes palabras de Kirill los confundieron a los dos. Acabo de venir. ¿En este momento? Por alguna razón, tenía la fuerte sensación de que mi hermano vendría, así que partí con anticipación. Estoy muy contento de haber venido de inmediato. Esos malditos controles en nuestro camino. Respuesta absurda. Era tan absurdo que Amel ni siquiera podía señalar el lenguaje vulgar de su hija. Jerún también se quedó sin palabras. Sin embargo, Irene no lo estaba. Lo había oído de Lulú en el pasado. Se dijo que algunos grandes hechiceros tienen un sentido de previsión en los asuntos que les interesan. Ese parecía ser el caso de su hermana menor. Y eso significaba que Kirill se había convertido en un excelente hechicero incluso para los estándares de Lulú. No hay necesidad de sacar a relucir a Lulú ahora. Irene miró a su hermana menor a la que no había visto en mucho tiempo. Las pequeñas mejillas regordetas de ella habían desaparecido, su rostro era más delgado ahora, y su altura había crecido hasta el punto de ser irreconocible. Aunque sus ojos se agudizaron, se sentían familiares, por lo que tenía un sentimiento diferente al de cuando era más joven, un poco más fría. Sin embargo, lo que llamó la atención de Irene más que su cambio en el exterior fue el cambio en el interior. Silbido. ¿Fue porque Irene despertó la brujería? Había una energía misteriosa dentro de ella, que nunca antes había sentido. Quizás esa fue la hechicería de Kirill. El gran poder que tenía era algo que Irene podía adivinar vagamente. Su hermana menor había crecido. Justo cuando crecía. Él sonrió ante ese hecho. ¿Qué? ¿Estás sonriendo? Al ver esa sonrisa, Kirill miró a su hermano. Al ver sus ojos penetrantes, Irene pareció sobresaltarse. Sin embargo, era demasiado tarde. Con una voz más fría, habló. ¿Qué es tan gracioso aquí? Nada, ha pasado un tiempo desde la última vez que te vi. Yo era feliz. No fue ese tipo de risa. ¿Oh? ¿Qué? ¿Qué significó esa risa? Kirill. ¿Por qué estás tan molesto con tu hermano a quien no has visto en tanto tiempo? Amel, quien recuperó la compostura, habló con severidad, y cuando Kirill escuchó eso, se calmó. Esto no había cambiado mucho desde antes. Esto fue algo afortunado. Pero eso no cambió nada. Con la misma voz, Kirill volvió a hablar. De todos modos, volvamos a lo que estábamos hablando antes. ¿Qué quieres decir? La batalla. No tienes que ir. Voy. Por eso vine aquí. ¿Kirill? ¿Qué estás? No te estoy obligando, padre. Jerún, que estaba a punto de regañarla, se quedó en silencio. Fue por los ojos de Kirill. Una mirada tranquila que era diferente a la de su hija usualmente hiperactiva y enojada. Sosteniendo esa mirada, dijo. ¿No está bien? No es un hecho que uno de nosotros tiene que participar por el honor de nuestra familia, pero no tiene por qué ser hermano. Más bien, debería ser yo. Estuvo preso en esa terrible barrera durante 5 años. ¿Deberías enviarlo a una batalla tan peligrosa una vez más? Ustedes. ¿Sería peligroso para mí? No, no será peligroso para mí. Tú también lo sabes. No soy quien solía ser. Soy un hechicero reconocido por Cesar.
En cuanto a mis habilidades y crecimiento, creo que sería correcto que me fuera. ¿Todavía quieres seguir con tu primera decisión? Kirill habló como una tormenta furiosa. Tanto el varón como su esposa ni siquiera podían pensar en qué decir. Bueno, una cosa era segura. Era tan terca como antes, pero a diferencia de su naturaleza forzada, ahora Kirill hablaba con motivos razonables en lugar de ser imprudente. Irene también estalló en admiración al notar el cambio de su hermana menor. Pero él no estaba de acuerdo con ella. Él dijo: Kirill. ¿Qué? ¿Debería mostrarte? ¿Qué ha estado perfeccionando este hermano tuyo durante los últimos 5 años? Fue incluso antes de que Irene terminara de hablar. La energía de Kirill se había disparado. Incluso sus padres, que no estaban familiarizados con la hechicería, podían sentir vagamente el cambio. ¿Tienes confianza? Sí. ¿En realidad? En realidad. Entonces, vamos a luchar. Kirill. Amel abandonó su tono tímido y regañó a su hija. Sin embargo, Kirill no tenía intención de rendirse. Sintiendo los ojos de Kirill, Irene sonrió. Los sentimientos de su hermana pueden parecer ira, pero no lo fue. Fue un sentimiento mucho más agradecido. Sus ojos se volvieron suaves mientras miraba a Kirill. Sin embargo, la respuesta no fue sencilla. Irene asintió y respondió con tono firme. Sí. Al mirar a los dos niños, que eran todos mayores, la pareja no sabía cómo calmarlos. La finca de Perere, que debería haber estado tranquila, cambió ese día. Esto estaba destinado a suceder. Apareció el hijo mayor de la familia Perere, desaparecido durante 5 años. Fue un shock para aquellos que habían pasado mucho tiempo en la mansión y para aquellos que se unieron recientemente. Pero ese no fue el final. Kirill Perere, que no había visitado la mansión en más de 1 año, apareció de repente y se mudó al campo de entrenamiento con Irene. A juzgar por la atmósfera, parecía que iban a luchar. El caballero que entendió eso, susurró Jacob Wiltshire. Todas estas cosas están sucediendo. Sí. Nunca pensé que volvería a ver el rostro del joven señor. Pensé lo mismo. La hechicería era una cosa, pero me preocupaba que hubiera fallecido. Debe haber sido cierto. Al escuchar las palabras de Jacob, Tyler Johnny asintió. Como ambos habían sido caballeros de la familia Perere durante menos de 3 años, Irene Perere, que había quedado atrapada en la hechicería, fue tratada como una historia de fantasmas. Sin embargo, cuando apareció frente a ellos, no pudieron evitar estar interesados en su batalla con Kirill, quien se decía que era famoso por la hechicería. Jacob Wiltshire. ¿Quién ganará? ¿Eso es importante? Es importante. ¿Es divertido simplemente ver la batalla? Tiene que ser Lady Kirill. Bueno, eso es cierto. Taylor miró a los hermanos y dijo eso. Los logros de Kirill se escuchaban a menudo a su alrededor, pero se sabía poco de Irene. Lo único que escucharon sobre Irene fue su título anterior, el David Noble. No fue fácil imaginar la victoria de Irene. Por supuesto, había muchas posibilidades de ganar o perder. ¿Hará todo lo posible ya sea que gane o pierda? Quizás fue la intención de Irene hacer saber a la gente que el hijo mayor de la familia Perere todavía está vivo. De todos modos, esta es una linda vista. Me alegro de que estén aquí. Correcto. Incluso si es obvio que la gente está llegando aquí debido al rumor, es bastante encomiable verlos entrenar por su cuenta. ¿Correcto? Al escuchar las palabras de los dos caballeros, algunos soldados se rieron. Si se les pidiera que abandonaran los terrenos, todos se habrían ido, pero no tenían la intención de dejar los terrenos por su cuenta. Era raro ver a la preciosa hechicera usando sus poderes. Por supuesto, a Kirill Perere no le importaba en absoluto. Ella dijo: Estoy listo. Yo también. No diré esto 2 veces. Pero aún no estás sosteniendo tu espada. Ahora preparado. En respuesta a las palabras de su hermana menor, Irene fingió sostener algo en el aire. Entonces, sorprendentemente, una gran espada apareció en sus manos. Era inconfundiblemente brujería.
Los ojos de los espectadores e incluso de la pareja se abrieron. Kirill también se sorprendió cuando lo vio, pero mantuvo su expresión tranquila. Irene estaba un poco avergonzada. Esto no es nada especial. Después de regresar del mundo de la hechicería, la mayoría de sus poderes habían desaparecido. Su única habilidad era sacar la espada del hombre y su voluntad, usarla. Por supuesto, no se estaba quejando. Más bien, Irene estaba satisfecha. Una espada vieja y tosca, pero perfecta para él. Solo tenerlo en sus manos era suficiente. Irene sonrió y asintió mientras miraba a Kirill. Tsad. A diferencia de Irene, que estaba de buen humor, Kirill no se sentía muy cómodo. A ella no le gustó. La expresión del rostro de su hermano parecía relajada. ¿Por qué sigues esforzándote? Recordó el pasado cuando Irene tomó la espada por primera vez. Fue cuando. Por primera vez en su vida, Irene había empuñado una espada y él trabajaba demasiado su cuerpo una y otra vez. A pesar de que sus manos estaban desgarradas y vendadas, continuó lastimándose el cuerpo, entrenando con la espada. Por supuesto, ella no lo odiaba. Porque ella siempre lo apoyó. Esperaba que su hermano, que siempre estaba triste por el dolor de su niñez, se recuperara y sonriese. Y se hizo realidad cuando Irene regresó de Crono y le dio un regalo con una sonrisa. Estaba tan feliz en ese momento. Pero. Te esfuerzas tanto, y luego te esfuerzas mientras te enfermas. Estoy cansado de verte así. Más tarde escuchó que su hermano fue insultado por los nobles que habían venido para la batalla de subyugación. Escuchó demasiado tarde que Irene se había dedicado a la hechicería y terminó atrapada en esa barrera. Y lo lamentó durante 5 años. Debería haberlo detenido antes. Por eso. SHHHH. Kirill Perere sacó una espada de su bolsillo. Un modelo muy pequeño de espada. Sin embargo, cuando lo golpeó con el dedo, creció rápidamente. Era mucho más grande que la espada de Irene. Y flotó en el cielo, miró hacia adelante pensando. Lo haré. Ya no tienes que esforzarte más. ¡Boom! Soplaba un viento fuerte. Se acumuló una energía fuerte que incluso la gente común que no sabía nada sobre hechicería podía sentir, y la espada se elevó hacia el cielo. Esto fue hecho para romper barreras. Sin embargo, ahora la espada gigante apuntaba a Irene con una intención diferente. La mirada de todos también se dirigió a la espada. Fue cuando. El joven rubio que había estado en silencio hasta entonces bajó su espada. Sus. No fue nada especial. Corte vertical, corte horizontal. Y una simple puñalada que siguió. Solo un movimiento de espadachín ordinario que se podía ver en cualquier lugar. De hecho, la mayoría de los soldados en tierra estaban desconcertados. Todos pensaron que Irene mostraría algo más grande. Sin embargo, algunos se sorprendieron. Jacob Wiltshire y Taylor Johnny. ¿Qué fue eso? Justo ahora, era. No estaban seguros. Era solo una sensación vaga, como un viento que de repente pasara por su cabello durante un sueño profundo. ¿O fue solo una coincidencia? Si no, ¿cambió algo realmente? Los dos miraron a Irene y Kirill. Y quedamos convencidos. El joven hechicero estaba llorando. Goteo. La espada volvió a su tamaño original y se guardó en su bolsillo. Al momento siguiente, Irene caminó hacia ella. Abrazó a Kirill. Fuertemente, pero sin causarle ningún dolor. Y dijo: no tienes que exagerar. Si estás haciendo esto porque estás preocupado por mí, ¿no? Lo digo porque tengo mucha confianza esta vez. Y lo hiciste bien todo este tiempo. Hasta que Irene terminó con sus palabras, Kirill no dijo nada. Ella simplemente lloró en silencio. Alivio y felicidad. Dos grandes emociones, la menor fue consolada por su hermano por primera vez. La pelea terminó. Fue bastante intenso. Aunque el final fue suave. Los soldados que presenciaron la batalla no tuvieron más remedio que continuar su entrenamiento con un sentimiento de inquietud.
Por supuesto, no fue por Kirill. Sabían lo gran hechicera que era. Pero ahora ven el vínculo entre los hermanos. Cuán fuerte era la voluntad de Irene de aprender a usar la espada. Cuán fuerte era la voluntad de que una espada poderosa comenzara a florecer. Pero ten cuidado. Porque esta batalla de subyugación es mucho más peligrosa. ¿Oh? Pero las preocupaciones no podían eliminarse. Porque la batalla de subyugación el próximo mes fue diferente a cada 2 años. Apareció un demonio. ¿Demonio? Sí. Hace un mes, al sur de la finca Gairn, se encontraron rastros de un demonio.